Ok, bueno, buenos días, tardes o noches, dependiendo en dónde lo estén viendo en este momento. Si lo están viendo de manera diferida, les damos la bienvenida a la tercera clase de pensamiento crítico. Y bueno, vamos a empezar con un video hablando precisamente de el tema del día de hoy va a ser las falacias. Es muy común que las personas digan que una falacia es una mentira, pero no necesariamente es así. Eh, Parte de este video lo aclara. En este video vamos a ver algunas falacias y terminando el video, entonces vamos a regresar para profundizar en el tema. La sesión de hoy está dividida en dos partes. Son dos videos que hablan precisamente acerca de las falacias. No hablamos acerca de todas. Digo, el tema es muy extenso. Hay hasta diccionarios de falacias. Entonces vamos a ver algunas de las principales. Y bueno, pues vamos a darle aquí al video. Les voy a compartir entonces la pantalla un segundo. Igual, si escuchan el video, que supongo yo que lo deben de escuchar, bueno, lo dejamos correr y si hay algún problema para escucharlo, me hacen alguna señal, ¿no? Ok, ahí vamos. Parecen razonamientos lógicos, pero en realidad son patrañas. A veces las oímos en la publicidad o las leemos en un discurso político o cuando nos quieren convencer Hansel se perdió el sonido por aquello. Ok, perdón. Lo vamos a volver a poner. Denme un segundito. A ver, ahí vamos a hacer otra vez el intento. Es que le piqué aquí algo que no debía de haber movido. A ver, vamos otra vez. Perdón, ahí va. No, hermano, no se escucha. O al menos yo no lo escucho. No sé si alguien más puede. No, sí, No, sí me dices ahí también están. que no. Sí, Sí, no. se me indican que no se está escuchando. A ver, denme un segundo. Oh, ¿qué estará pasando por acá? A Así ver, un nomás. segundito, ¿eh? Hacer un A ver, pasa. ¿Ah? Aquí le subí el volumen aquí. A ver acá. Ok, a ver, vamos a hacer un siguiente intento a ver si ahora sí se deja esto. Mm, A ver un momento, ¿eh? Ok, perdón. A ver, vamos a ver, ahí va el siguiente intento, a ver si ahora sí ya. Híjole, qué lástima que no se está escuchando y ahora sí no sé qué puede ser. En Bueno, un principio sí se escuchaba. ok. A ver, déjenme ver si puedo hacerlo de otra manera. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si por acá lo podemos hacer. Denme un segundo, ¿eh? A ver. Si dejas encendido tu micrófono, quizás se puede. A ver, vamos a dejarlo así entonces, el micrófono abierto. Les voy a compartir otra vez la pantalla. Ah, no, pues ya estoy compartiendo pantalla, de hecho, ¿verdad? Ok, o Sí, sea, están viendo ahí la pantalla color crema, entonces. sí, la pantalla figura. Exacto. Ok, a ver, vamos a ver El si ahora tema sí es ya. que creo que Voy a, si deja el micro abierto, ok, se va a vamos a, escuchar un feedback. Entonces, no creo que sea correcto. ok, a ver, lo voy a lanzar así como está ahorita y ustedes me dicen si se escucha ya, ¿no? Va. parecen razonamientos lógicos, pero en realidad son patrañas. A veces las oímos en la publicidad o las leemos en un discurso político o cuando nos quieren convencer de alguna teoría de la conspiración o tontería pseudocientífica. Muchas veces las usan en contra nuestra en discusiones en Internet o nosotros mismos las usamos. Se llaman falacias. ¿Cómo identificarlas? Platzi presenta ¿Cómo detectar mentiras? Las falacias lógicas.
En primer lugar, debemos decir que una falacia no necesariamente es una mentira. La falacia es un error de razonamiento. A partir de ciertas premisas se llega a conclusiones que no son lógicas. Si un argumento es falaz, llega a una conclusión mediante un razonamiento que no es válido, aunque la conclusión final podría ser de chiripa cierta. Las falacias suelen estar asociadas a intentos de engañar, estafar o por lo menos de ganar discusiones aunque no se tenga la razón. Así que identificar una falacia es de gran ayuda para detectar una mentira. Nos basamos en el libro El mundo y sus demonios del genial divulgador Carl Sagan para darte a conocer las falacias más comunes. Apelación a la ignorancia. Se llama también argumento ad ignorantiam. Consiste en afirmar que si algo no se sabe o no se ha probado que sea falso, debe ser verdadero, cosa que es totalmente ilógica. Por ejemplo, hay hombrecitos verdes viviendo en las Pléyades. ¿Cómo puedes afirmar eso? Ninguna misión ha ido a las Pléyades. ¡Exacto! No puedes probar que es falso, por lo tanto, es verdadero. O en un ejemplo más cotidiano, esta hierba cura la diabetes. ¿Cómo puedes afirmar eso? No hay estudios que lo hayan probado. Ah, entonces nadie ha probado que no la cura, ¿verdad? Entonces yo tengo razón. Argumento de autoridad, también llamado argumento ad verecundiam. Pensar que una afirmación es verdadera solo porque la pronunció alguien famoso, sabio o incluso experto. Aunque con frecuencia la experiencia y el saber de alguien son buenas credenciales, la autoridad puede estar equivocada porque puede hablar de un tema que no es su especialidad. Por ejemplo, Jim Carrey es un gran actor, ¿verdad? Y muy famoso. Sí, es muy divertido. Yo no vacuné a mis hijos porque Jim Carrey dijo que las vacunas causan autismo. Pero Jim Carrey no es médico. ¿Qué vas a ver de vacunas? ¿Cómo puedes estar en contra de Jim Carrey? ¡Fuera de aquí! ¡Si fue la máscara! O porque puede estar equivocado. Sus datos pueden ser obsoletos u otros expertos no están de acuerdo. El doctor Ramírez tiene 60 años de experiencia y dice que la carne es la única fuente de proteínas. Si no comes carne, te vas a morir. Según muchas instituciones, las nueces, los frijoles, la quinoa y otros vegetales son también fuentes de proteína. ¿Me estás diciendo que el doctor Ramírez es un ignorante? Él me salvó de la hepatitis cuando era bebé. El doctor Ramírez seguramente sabe mucho, pero en este tema hay información más actualizada. Falacia del hombre de paja. Se trata de dar una versión falsa o ridícula del argumento contrario para poderlo atacar más fácilmente. Por ejemplo, la estrategia de atacar al crimen organizado con el ejército no está funcionando. ¿Dices que no se debe atacar al crimen organizado? O sea, ¿estás a favor de los criminales? Afirmación del consecuente. Invertir los términos de un argumento. Por ejemplo, todas las ovejas tienen 4 patas. Este animal tiene 4 patas. Por lo tanto, este animal es una oveja, lo cual es absolutamente ridículo. Pero caer en esta falacia es muy común. Por ejemplo, debería de haber más control sobre la venta de armas. ¿Sabes que los nazis controlaban la venta de armas? Si tú quieres que se controle la venta de armas, entonces eres nazi. Argumento circular. Es un argumento que basa su validez en sí mismo. El ejemplo más evidente sería algo como esto. Este libro fue escrito por los seres de otra dimensión. ¿Y cómo sabes que lo escribieron seres de otra dimensión? Porque lo dice en el libro. Otro ejemplo. No hay gitanos honrados. ¿Qué tal Manolo? Es muy honrado. Él no es gitano. ¿Cómo lo sabes? Ay, pues porque es honrado. Uy. Muchas veces los argumentos circulares omiten todo el razonamiento fallido subyacente. Se compactan y simplemente se expresan como afirmaciones dogmáticas que no admiten discusión. Por ejemplo, la homosexualidad está mal y punto. Es estúpido creer en la evolución. Solo los de mi religión irán al cielo. Lo siento, hermano. Falsa dicotomía. Es un argumento que presenta dos opciones como las únicas posibles. El caso clásico es ¿estás conmigo o estás contra mí? Sin admitir puntos intermedios o críticas. ¿Te gustó mi dibujo? Sí, has mejorado en el trazo.
pero la anatomía aún no se ve muy bien. Ay, nunca te gusta lo que hago. Otro ejemplo. Estoy en contra de que Israel invada Palestina. Uy, entonces estás en contra de los judíos. ¡Ah! ¡Eres antisemita! ¡Ah! O al revés. Israel tiene derecho a ser un estado independiente. Entonces estás en contra de los palestinos. ¡Ah! ¡Sionista! ¡Ah! Confusión de correlación con causalidad. Pensar que porque dos fenómenos están relacionados, uno debe ser consecuencia del otro. Un estudio muestra que las personas que usan drogas tienden a tener más desórdenes mentales. Por lo tanto, las drogas causan desórdenes mentales. O los desórdenes mentales causan que la gente tienda a consumir drogas. Un curioso ejemplo histórico. La gente de la Edad Media notó que las personas que tenían piojos eran saludables, mientras que los enfermos no tenían piojos. Conclusión, tener piojos te hace saludable. La verdad es que la correlación era al revés. Tener buena salud te hace más apetitoso para los piojos. Estas son solo algunas de las falacias lógicas en las que se puede incurrir. Usa tu conocimiento para empezar a detectar mentiras. Curiosamente. ¿Te interesa conocer más? Dínoslo en los comentarios para que hagamos un nuevo video con más falacias. Si quieres ejercitar tu razonamiento lógico y aprender Bueno, vamos a evitarnos el comercial de Platzi, ¿no? Que sí le agradecemos a Platzi que haya hecho el video, pero pues tampoco les vamos a hacer tanta publicidad, ¿verdad? Bueno, con lo que acabamos de ver hace un momento, ¿hay algún piojoso entre nosotros? Espero que no. Bueno, mira. Sí, estuvo un poco rudo. Bueno, ya saben que si están sanos es por eso, ¿no? No, no es cierto. No, bueno, pues entonces, ahora sí, ya que acabamos de pasar este punto, denme un segundo, ahora sí, les voy a volver a compartir la pantalla en un momento. Ok, a ver. Ok. Ahí ya estamos otra vez, ¿no? Están viendo una pantalla ya que dice argumento ad ignoratiam. Sí. Ok, bueno. Entonces, como saben, esto es de que lo hagamos interactivo para que no sea solamente de este lado la intervención, sino que sea de ambas partes, ¿no? Bueno, en el video vimos, fueron varias, digo, bastantes, falacias, ¿ok? Pero quiero partir del punto en donde las falacias no necesariamente son una mentira, porque es muy común que la gente diga que una mentira cualquiera es una falacia y en realidad no es así. Una falacia es, como lo vimos en la ocasión anterior, es un sesgo cognitivo, o sea, un torcimiento ahí en la manera de conocer, ¿ok? Entonces, vamos a empezar a ver las que acaban de pasar en el video, pero vamos a verla una por una, ya más lentamente para que podamos entonces procesar y también de este lado ustedes puedan mencionar algún ejemplo que se les ocurra, porque en realidad hay muchos, ¿no? Bueno, empezando con el argumento ad ignoratiam. Es como se ve aquí en la pantalla, una persona dice, el sol es hueco, ¿no? Y entonces dice, y como no puedes probar lo contrario, entonces es verdad. Y eso es un razonamiento falaz. El hecho de que algo no se pueda, que no se pueda comprobar que es lo contrario, no hace que en automático lo que está diciendo sea cierto. ¿Ok? Todos estos argumentos que vamos a ver son muy comunes cuando uno está hablando cuestiones de fe, ¿no? En la apologética o en la parte de la defensa de la fe, es muy común que se utilicen estos argumentos. Entonces necesitan identificarlos para no caer en esas situaciones. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, decimos, y como no puedes probar lo contrario, entonces es verdad. Por ejemplo, para nosotros alguien puede decir, Dios no existe, ¿no? Y como no puedes probar que existe, entonces necesariamente no existe. Eso es una falacia, ¿ok?
¿cómo se les ocurriría, por ejemplo, si alguien dice Dios no existe y si existe, pruébamelo, ¿cómo se les ocurriría a ustedes contestar esa objeción o a esa falacia? ¿O cómo les ha pasado a ustedes que cuando les plantean eso, cómo suelen contestar a ese argumento? Alguien abrió el micro, no sé quién fue. Yo. Ah, Voy a abrir sí, mano. el Sí, sí. comentario. Ok. Anselmo, Normalmente ¿puedes lo volver a hago desde el... repetir solamente, por favor? ¿Cómo, perdón, Judith? Perdón. ¿Puedes volver a repetir la pregunta? Ah, ok, ok. El argumento ad ignoratiam es un argumento que se utiliza muy común para, como aquí lo muestra en la imagen. O sea, tú planteas una situación y das por hecho que lo que estás planteando es verdad, ¿ok? O sea, por ejemplo, en este caso dice el sol es hueco, ¿no? O yo puedo decir la tierra es plana, ¿no? Ahora que está muy de moda esto del terraplanismo. La tierra es plana. Y entonces dices, y como no puedes probar lo contrario, entonces la tierra es plana, ¿ok? Bueno, nosotros ya en este momento podemos comprobar que la Tierra no es plana, o sea, hay formas de demostrarlo, pero vamos a ir a un terreno en donde no sea tan sencillo el asunto. Y por ejemplo, decimos, alguien que diga, Dios no existe. Y como no puedes probar lo contrario, o sea, como no puedes probar que Dios existe, entonces lo que yo digo es verdad. Luego entonces Dios no existe, ¿ok? Entonces, y seguramente todos ustedes en algún momento se han encontrado con una situación parecida. Entonces, ¿cómo argumentan o cómo refutan ese razonamiento que es falaz? Esa era la cuestión. Y entonces ibas a decir algo, Manu. Sí, bueno, eso depende del tema específicamente que se esté trabajando y por la cual la persona diga que no existe Dios, pero normalmente es un tema moral, ¿verdad? Lo que está en medio de la discusión. Y entonces la pregunta más bien sería de dónde viene la moralidad, qué es ser moral, y llegamos a la conclusión después de cómo el corazón del hombre, etcétera, etcétera, eh, se dirige para bien o para mal, quiere decir que hay un ser superior que nos dicta, ¿verdad? Y qué es bueno y qué es malo, qué es ético y qué no es ético. No es algo que por sí mismo nosotros podamos generar, ¿verdad? Y pues por ahí entonces uno lo lleva por la carta de Romanos otra vez y todo el tema de que la ley de Dios está inscrita en nuestros corazones y pues uno va haciendo un poco de apologética también en tema de lo que es verdad y por ahí, más o menos. Ok, ok. Judith, ¿cómo lo haces tú generalmente cuando te hacen algún cuestionamiento de ese tipo? Uy, eso está duro. Estaba pensando ahorita cómo responder a esa pregunta o cómo defender esa pregunta de que Dios no existe. Mm, Ok, no, dale una pensada, no pasa nada. sí, 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 sí. Dale una pensada mientras Es que Luis, quiero, sí. quiero dar una respuesta, quiero dar una respuesta pensada, porque se supone que eso me lo está preguntando alguien que no lee la Biblia, que me está diciendo abiertamente que no cree en Dios, entonces no le puedo responder con algún versículo o con mi testimonio. Quiero pensar un poquito la respuesta. Ok, y me parece muy acertada la observación que haces, Judith, es muy claro. Luis, ¿tú cómo contestas ante una situación como esa? Bueno, por lo general cuando son este tipo de conversaciones, tratamos de llevarlo al razonamiento lógico, ¿no? Para poder ir quizás atando algunos cabos. Por ejemplo, si una persona nos dice que no cree en Dios, posiblemente tome el argumento de la evolución, de que el mundo se creó por el Big Bang, ¿no? Entonces, partiendo de allí, si nos habla, por ejemplo, de la evolución, entonces un pensamiento lógico sería, ¿cómo es posible que una célula o una partícula que no es un ser pensante decidió autónomamente o decidió o mañana quiero que me salgan brazos? ¿Cómo llegó a ese pensamiento de que quería tener brazos o piernas o aletas, ¿no? Si no es un ser pensante. Entonces, pudiésemos ir tratando de ir llevándolo a pensamientos lógicos. Por ejemplo, si habla de que el Big Bang, pudiésemos entonces
de acuerdo a las leyes. Se entiende que a partir de entonces de eso, del Big Bang, se generó lo que es el tiempo, la materia. Entonces, antes de eso no existía, no había tiempo, no había materia. Entonces, ¿de dónde salió esa partícula que contenía materia, que generó fuerzas? Entonces, pudiésemos a partir de pensamientos lógicos. Ok, estoy de acuerdo. Sí lo estoy escuchando. Es que como tengo la pantalla de este lado, estoy volteando para el otro lado, pero sí lo estoy escuchando. Bueno, una parte de lo que dice Luis está muy cerca de por dónde es el tema, porque ahorita vamos a llegar a una falacia que se llama falacia de argumento circular, que también nos pueden acusar de eso, ¿no? De argumento circular. Ahorita vamos a ver de qué es. Pero justo el punto es... ¿han escuchado acerca de hablando de lo que decía Luis, han escuchado algo de una partícula que se llama la partícula de Dios? No es un tema esotérico, no es un tema espiritual, es un tema meramente científico. Si mal no recuerdo, es la partícula de Higgs, que también le llaman la partícula de Dios. Entonces, ¿alguien ha escuchado al respecto de esa partícula y por qué se le llamó la partícula de Dios? A ver, Manu, ¿qué has escuchado acerca de eso? Simplemente, bueno, no recuerdo el nombre específicamente de cómo es que llega hasta ese fondo, ¿verdad? Porque sabemos que el átomo tiene su núcleo tiene sus componentes y sus componentes, sucesivamente. Pero esta partícula es básicamente el disparador para que se cree la materia, para que empiece a existir algo. Por eso se le llama la partícula de Dios, porque en el centro donde hacen chocar los rayos, ¿cómo se llama el CERN, que está en Suiza, pues a la hora de empezar a chocar átomos, creo que eran de oro, no mal recuerdo el componente químico, se dispara y pudieron ver cómo esta partícula pues aparece y desaparece. Y después de que aparece, algo se creó, algún neutrino o algún otro tipo de componentes del átomo y pues por ahí crea la materia. Sí, exactamente. La cosa justo va por ahí. El tema es que esta partícula, que es la partícula de Dios, se hicieron un experimento precisamente en el CERN, que es el Centro de Aceleración de Partículas que está en el norte de Europa. Y entonces, voy a inventar el valor porque no lo recuerdo, pero hagan de cuenta que era un valor de 0 a 16, ¿no? Lo que podían ellos medir. Entonces, el punto intermedio entre 0 y 16 es 8, ¿no? Entonces, si el valor era significativamente mayor a 8, entonces eso significaba que para que pudiera existir la creación no necesitaba de un impulso previo, vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? O sea, que la materia de alguna manera o la energía de alguna manera se podía autogenerar. Y si entonces era de 8 hacia abajo, entonces la materia y la energía necesariamente necesitaban un creador. O sea, básicamente era esa partícula dice, ¿necesitas un creador o no necesitas un creador? ¿No? Ese es el punto. Simplificado muchísimo porque es más complejo. Hacen el experimento y entonces, Sailin, ¿tú qué crees que sucedió? Digo, no tienes por qué saberlo, nada más tú dime, ¿tú qué crees que sucedió cuando hacen el experimento? ¿Mayor a 8, significativamente mayor a 8 o significativamente menor a 8? ¿Qué quiero decir con significativamente mayor? Que fue, no sé, 9, 10, 11 o 16, o fue 7, 6, 5 o 0. ¿Tú qué te imaginas que pasó? Pensaría que fue menor a 8, que todo necesitaba algo que lo impulsara, que lo impulsara. Pensaría. Ok. Sí, no, está bien, está bien. Damaris, ¿tú qué piensas? Sí, yo creo que también hubo algo que lo impulsaba más para crearse, ¿no? Ok. Alguien que no tenga su cámara encendida. A ver, Celestina, ¿te animas? ¿Qué dices tú? ¿Significativamente mayor o significativamente menor? Yo creo
que mayor Ok. Nos dejaste así es que sabes, te voy a decir qué pasó de este lado, Celestina. Se escuchó como si estuvieras hablando así en la película esta de Buscando a Nemo, que estabas hablando como idioma de balleno. Así significativo. Y nosotros, que ya diga, que ya diga. Ya se regularizó. A ver si lo repites otra vez porque ya está estable la conexión. creo que es significativamente mayor. Ok, perfecto. Bueno, alguien más, el último para seguir adelante con esto. ¿Quién más está por aquí? Alexis, ¿te animas, Alexis? Bueno, yo creo que tiene que haber un impulso mayor. Ok. Bueno, entonces, ¿en qué fue lo que pasó o qué fue lo que quedó toda esta situación? Que resulta, es que ahorita no recuerdo, se me estaba viniendo un pasaje bíblico, pero ya lo acabo de perder. Pero bueno, el punto importante de todo esto es que, ¿se acuerdan que hay un versículo, una parte de la escritura que dice que no pondrás a prueba al Señor tu Dios? Bueno, pues creo que aquí todo el mundo, por lo que las caras que ponen, todo el mundo se acuerda, ¿no? Entonces, pues fue más o menos algo similar. Resulta que hacen el experimento y quedó alrededor de 8. O sea, quedó en medio. ¿Por qué? Porque, sí, porque, o sea, el punto es que si uno tiene una relación con Dios, crees con todo o no crees, o sea, depende de ti, ¿no? Pero como era de cierta manera poner a prueba la existencia de Dios, pues ahora sí dándole una interpretación, teológica, pues con Dios pues mira, no te voy a dar una prueba certera, científica, absoluta, simplemente ve todo lo que hay alrededor de ti, tú le das una interpretación y entonces con eso decide si crees o no crees, ¿no? Pero el resultado fue, no sé si fue como 7.97 o 8.001, una cosa ahí muy cercana. Entonces, nada que no pudiera ser total y completamente, indudable, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué les cité este ejemplo? Y bueno, además les voy a mostrar ahorita rápidamente un videíto. No se los voy a mostrar completo, pero ahorita a ver si más o menos alcanzan a ver qué es. Denme un segundo, les voy a compartir pantalla. No tiene sonido, o al menos no lo voy a poner con sonido. Entonces, denme un segundo, nada más ajusto la pantalla. Creo que ahí ya lo están viendo, ¿verdad? Están viendo una pantalla casi negra. Ok, es correcto. Entonces, miren. Eso que están viendo obviamente es el interior del cuerpo humano, ¿no? Es una animación por computadora de las diferentes moléculas que tenemos en el interior. A un nivel microscópico muy, muy alto. Digo, es una simulación en computadora, ¿no? Obviamente no se ve así, pero es una simulación en computadora. Lo que más me llama la atención de todas estas moléculas que están viendo es que todas tienen de manera muy clara, una ruta, una función, una serie de características en donde no tienen como una instrucción específica de algo o de alguien. No le puedo subir la calidad, desgraciadamente. Pero todo, mire, fíjense cómo se va formando. O sea, obviamente estoy entendiendo que es una animación por computadora, ¿no? Pero lo que están simulando es cómo se empiezan a construir las moléculas. Y hay una que me impresiona bastante. Fíjense, ven cómo esa llega y corta en un punto en específico, no corta en un punto al azar, es en un punto preciso. Si corta antes o corta después, entonces las moléculas fíjense vean cómo tiene como piecitos. Y esta que tiene como piecitos empieza a caminar, ¿ok? Y en la parte de arriba tiene otro elemento al cual se conecta y va arrastrando y va caminando. ¿Cómo? Lo voy a repetir porque esa es la que me encanta y es la que más, he visto. A ver, ahí va otra vez, fíjense. Ok, ahí va de nuevo. Vean, insisto, yo entiendo que es una simulación por computadora, pero esta simulación está basada en hechos científicos reales. No se lo sacaron de la manga. Estas son animaciones que han hecho universidades importantes.
Y entonces la persona que se ha dedicado a estudiar esto, que es, perdón, es que sí me agarraron en curva, pero no quería dejarlo sin mencionar. Voy a dejar de compartir. Ya luego les investigo bien los nombres y se los doy porque los nombres están, los científicos están, los estudios están. Un científico le preguntó al otro, y está el video en YouTube también, de este mismo científico dando su testimonio acerca de eso. Le decía uno al otro, ¿cómo tú y yo sabemos, tú y yo trabajamos diario con estas moléculas? Las manipulamos para que lleven sustancias de un lado a otro. ¿Tú tienes idea de cómo es que funcionan? ¿Por qué es que tienen esta especie como de piecitos y van caminando de un lado a otro? ¿Quién les indica? ¿Cómo saben? ¿Cómo tienen esa noción? ¿De dónde sacaron la instrucción? ¿Cómo es que simplemente un grupo de sustancias químicas de repente parecieran tener conciencia o parecieran tener una idea muy clara de qué es lo que tienen que hacer? Y el otro que es, este es un creyente, y el otro que es ateo le dijo, no tengo ni idea. O sea, francamente no sé por qué funciona, pero funciona, ¿no? Si entramos en un punto de falacias, alguien podría, o de argumentos, alguien podría argumentarme otra vez lo mismo, ¿no? O sea, el hecho de que no se compruebe, o sea, falacia ad ignoratiam, el hecho de que no se compruebe no significa que exista, ¿no? Pero también es lo mismo, el hecho de que no se compruebe no significa que no exista, también funciona en ese sentido, ¿ok? Entonces, ¿cómo puedes demostrarle a alguien que no cree que puede confiar en que puede creer? Yo creo que hay dos caminos. El número uno es racional, y lo racional apunta a que es más complicado no tener el argumento de un creador, que el creador es una explicación mucho más sencilla y que tiene fundamentos cuando uno empieza a ver a nivel microscópico y a nivel macroscópico las cosas. Y también nosotros como gente de fe sabemos que tiene un fundamento espiritual, que es el Espíritu Santo te empieza a revelar cosas y empiezas a conocer las cosas y empiezas a verlas de otra manera, ¿no? Pero ¿cómo lo argumentas con alguien que no cree? Pues le muestras, le das sus propios argumentos, le muestras desde la ciencia y desde los datos duros que la posibilidad de que un creador exista es real, es sensata y es racional. Que no es solamente fe, es que es racional. Y que si tienes la mente abierta, esto apunta a que vamos a pensar que no puedes comprobar científicamente al 100% que Dios existe. Pero sí puedes apuntar a que la cosa va para allá. ¿Ok? Entonces, ese es un punto, ¿no? De cómo se argumenta todo esto. Les voy a presentar de nuevo la pantalla. A ver si ahora sí, como ya no tengo ahorita en este momento audio, no importa si no se escucha. A ver, ahí estoy otra vez. Entonces, argumento ad ignoratiam, ¿no? El punto es, dice, no puedes comprobar lo contrario porque y entonces lo que yo digo es verdad. Bueno, apunta, ese mismo argumento es aplicable a un creyente que no fundamenta su fe con conocimiento extra bíblico, y eso también apunta a un A un ateo. Sí, es a un ateo, pero iba a decir otra palabra. Dios, se me acaba de ir la palabra. Pero bueno, vamos a dejarle un ateo, porque no necesariamente tiene que ser ateo. Que fundamente que solamente la ciencia tiene la razón y solamente la ciencia, a través de la ciencia se pueden demostrar las cosas. Como les comentaba la ocasión anterior, la filosofía tiene metodología científica. La filosofía se puede considerar una ciencia porque tiene método científico, y la filosofía Un también no teísta, tiene... Hansel. ¿Perdón? Un no teísta sería, ¿no? No, es que hay otra palabra. ¿Gnóstico? No, perdón. No. Es que no la tengo en la punta de la lengua, la tengo aquí a un lado de la 100 y tengo que bajarla un poco más para que circule la palabra. Pero ahorita me acuerdo, ahorita recuerdo la palabra, ahorita me va a brincar. Pero bueno, entonces, ya, la filosofía también tiene una metodología, tiene una manera de comprobar que el conocimiento que procede de la filosofía es verdadero. Y entonces, en la filosofía, como les comentaba en la ocasión anterior, existe un concepto que se llama cientificismo.
Y el cientificismo es una parte de la filosofía que demuestra desde la filosofía cómo la ciencia no puede demostrar todo tipo de conocimientos. La ciencia tiene un campo de acción que es solamente del campo de acción de la ciencia. Y hay cierto conocimiento que se escapa de lo que la ciencia puede medir, pesar o contar. ¿Ok? Entonces, la teología forma parte de eso. Y la teología también desde la filosofía también apunta a que Dios existe. ¿Ok? Alguien puede decir, bueno, la filosofía también puede apuntar a que Dios no existe. Sí, es cierto, y ahí podemos entrar en un debate. Pero la filosofía y la ciencia no pueden anular por completo la existencia de Dios. Entonces, cuando viene alguien que sabe de ciencia, mucho o poco, y utiliza un argumento como estos de tú no puedes demostrar que Dios existe porque la ciencia no lo puede demostrar, entonces está utilizando un argumento ad ignoratiam. ¿Ok? O sea, no nos pueden señalar de ignorantes a nosotros porque también son ignorantes ellos. ¿Me entienden? El mismo argumento es para las dos partes. Damaris. Bueno, nada más quería compartirles que hace poco conocí a una doctora, que es la doctora Sean, y ella es científica, fue la primer científica mexicana petrolera. Y entonces, pues en una discusión que tuvo con otro científico, le decía que cómo era posible que ella creyera en Dios, ¿no? Siendo científica. Y le dice ella, más bien, ¿cómo tú siendo científico no puedes creer en Dios, ¿no? A mí me impresionó esa respuesta que ella le dio, porque pues estaba diciendo precisamente eso, ¿no? Ellos que argumentan todo en la ciencia, pues se dan cuenta de que hay algo más, ¿no? Nada más, gracias. Sí, gracias, Damaris. Miren, aquí esto es bien importante. Generalmente hay una palabra, o no sé si alguna vez, o una expresión más bien, y no sé si la han escuchado en sus países, pero hay una expresión en donde a un cristiano lo acusan de mente débil. Así lo he escuchado yo, es que son unos mentes débiles, ¿no? Así es la expresión. Y entonces, alguna vez se le escucha a alguien y luego en otro país se le escucha a otra persona y luego en lengua inglesa se le escuché también a otra persona. Entonces está muy raro que empiece como que a brincar en varias culturas. Y resulta que les prometo que les voy a conseguir los nombres porque yo he leído esos libros, pero tengo una memoria difícil para los nombres. En donde hay no sé si fue Oxford o Cambridge, desde esa universidad hay un grupo de ateos en donde argumentan que quien cree en Dios es de un mente débil, un ignorante. Y entonces estas personas o esta persona escribe ese libro, lo publica, empieza a llegar a los círculos académicos de intelectuales así principales de las principales universidades del mundo, y entonces entre ellos se empieza a correr esa noción que luego poco a poco con el tiempo empieza a permear hacia abajo hasta que llega a cualquier persona que tú conozcas que por alguna razón no sabe ni quién inventó la frase, pero está repitiendo la frase que ya autores de academias de universitarios empiezan a permear en la mente de la gente. O sea, por eso me preocupa que cuando en las congregaciones se dice que la filosofía sirve para nada, que solamente la Biblia importa, pues es que estás haciendo a un lado de manera importante los lugares de donde parten las ideas que permean al mundo. Y si nosotros no nos enteramos, de repente te dicen mente débil y sí, soy mente débil porque no sé argumentar. Pues el otro está igual que tú. Lo que pasa es que pues, tiene una frasecita que no sabes cómo debatir o cómo refutar. Y entonces uno se queda con cara de ¿y esto qué? Y ya te la ganaron. Pero con esta falacia de argumento ad ignoratiam, si no lo fundamentas, es aplicable para el otro lado, para el que te lo está planteando y para ti también. ¿Ok? ¿Cómo lo combates? Mientras más conozcas, mientras más leas, mientras de más te enteres, entonces tienes argumentos para responder a lo que el otro te está diciendo. ¿Ok? Y sigo procesando la palabra en mi mente, pero créanme que ahorita me voy a acordar del término que les quería decir. Bueno, ahí están viendo todavía la pantalla, ¿verdad? Del sol es hueco. Ok, bueno, muy bien. Y a todo esto, pues espero que ustedes sepan que el sol no es hueco, ¿verdad? aprovechando el viaje. Bueno,
Vamos con la siguiente falacia. Argumento ad verecundiam. Argumento ad verecundiam. Este es bien común. Es de lo más común que uno puede encontrarse. Te voy a cerrar tu micro, Judith. Ya lo cerré desde acá. Es que se me estaba colando ahí el sonido. Argumento ad verecundiam. Ahí en la ilustración ustedes están viendo que dice, como Nobel de literatura, recomiendo el vino tinto para combatir la caspa, ¿no? ¿Cuál es el fundamento del ad verecundiam? Que básicamente se resume en que una autoridad en un campo no tiene por qué ser autoridad en un campo totalmente diferente del que ha estudiado o del que tiene experiencia. Es así de sencillo. Entonces, ¿dónde utilizan esto muy comúnmente? En los comerciales. Es muy fácil. En el comercial del país de cualquiera de ustedes, seguramente hay un comercial de Messi comiendo papitas y diciendo que son las mejores papas que puede haber, ¿no? Aquí en México ahorita hay un comercial de Shakira anunciando precisamente papas. Bueno, aquí se llaman Sabritas, creo que en otros lados se llaman Lays o Lays, no sé cómo se pronuncia. Pero bueno, y entonces como las come Shakira, pues entonces son las mejores papas que pueda existir en el mundo porque las come Shakira, ¿no? Pero si Shakira sabe de cantar, no sabe de papas, ¿no? Ahora, eso es muy común, y para que lo detecten ustedes en las congregaciones es muy común. A veces sucede que los pastores opinan de cosas en las que no son expertos y dan por hecho que es así porque lo dice el pastor, ¿ok? Entonces, ahí hay que tener cuidado con este tipo de razonamientos, porque un pastor puede saber de teología, pero luego a los pastores llegan a preguntarles acerca de cómo pueden invertir su dinero en qué banco, ¿no? O en qué negocio. Y entonces llegan con el pastor y dicen, oiga, pastor, ore por mí porque para que pueda hacer la inversión adecuada. Pues pregúntele a alguien que sepa de inversiones, ¿no? Yo soy pastor, yo no sé de dineros. O sea, lo que puedo hacer es saber cómo administrar una congregación, pero ir más allá no lo sé. A menos que haya estudiado, o a menos que se esté capacitando, o a menos que sea autodidacta y que algo sepa. Pero si no, esto es un argumento demasiado común. Y si no lo filtramos, viene una persona. Es más, ¿cuántos de ustedes no tienen un vecino o una vecina que cuando se enferman de algo, llega a decirles, no, ¿sabes qué? Tómate estas pastillas porque son buenísimas? Y dices, ¿y tú como qué especialidad tienes o qué? No, pues soy tu vecina, ¿no? Pues sí, pero es que me salieron buenísimas. Bueno, pues es el Nobel de Literatura recomendando vino tinto para combatir la caspa. Pues, ¿qué tiene que ver un Nobel de Literatura con temas médicos? ¿Ok? Entonces, este argumento es muy común, muy común. ¿Hasta aquí vamos claros con lo que hemos visto de estas dos falacias? ¿Sí? Ok. Bueno. Falacia del hombre de paja. Eso también es bien común. La falacia del hombre de paja se trata de, le llaman hombre de paja porque han visto que es que muchos de ustedes viven en el campo, ¿no? Pero para la gente de ciudad, luego cuando salimos hacia carretera, va sobre el camino y al principio, si ponen un hombre de paja ahí, en los campos, pues a lo mejor las aves al principio se la creen y salen volando por todos lados. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Que las aves se acostumbran y dicen, ay, no es, no hace nada. Entonces, luego los pajaritos van y hasta se ponen encima de los hombres de paja y dicen, pues, ¿qué pasa? No pasa nada, ¿no? Bueno, está fundamentado esto o se le puso de esa manera porque el argumento se trata de ridiculizar al que tienes enfrente para poder afirmar que lo tuyo es correcto. Como está aquí en la ilustración, este personaje le está ofreciendo a otro unas florecitas por la paz, ¿no? Pues obviamente se las está vendiendo. Y entonces le dice, ¿no quieres las flores? Entonces, ¿te gusta la guerra? O sea, ¿qué tiene que ver que no me gusten las flores con que apoye la guerra o no la apoye? O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Pero es un argumento muy común. Ahorita que les vaya diciendo de las falacias, traten de visualizarlo porque esto
para quien esté casado, desgraciadamente en las discusiones de pareja es muy común que se pongan muy falaces los dos. Demasiado. O sea, ya empiezan una serie de ataques ahí que no tienen nada que ver con el punto, pero el punto es ganar la discusión, ¿no? Uno se pone muy sofista y al final les digo que es un sofista, pero uno se pone muy sofista, ¿no? Entonces, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Igual, de discusiones así matrimoniales, porque aparte se van a acordar más y seguramente las han vivido. De repente ya cuando la cosa está muy álgida, una persona le puede decir a la otra, uy, pues es que sí, sal corriendo con tu mamá, tú como eres hijo de mami, pues vete, ¿no? Vete, seguramente tienes razón porque pues, tu madre tiene la razón. Dices, es que tiene que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver, pero el argumento es ridiculizar al que tienes enfrente para decir que porque el otro no llena las expectativas de lo que debería de llenar, entonces yo tengo la razón. Es que eso no tiene nada que ver, ¿no? Pero en las discusiones es bien, bien común. ¿Qué va a saber el otro si no tiene la apariencia, la forma o las características que debería de tener? ¿Ok? ¿Esto quedó claro o hay alguna duda al respecto? ¿Todo bien? Ok. Bueno. Falacia de afirmación del consecuente. Esa también venía ahí en el video. Falacia de afirmación de consecuente. El marido está preocupado por su esposa y le está dando el paraguas. Y ella dice, no, gracias. Siempre que me dices que me lleve el paraguas, termina lloviendo. O sea, como si la causa de la lluvia fuera traer paraguas. Estamos de acuerdo en que, o sea, la lluvia no la causa el paraguas. El paraguas te lo llevas porque sabes que ya viste el pronóstico del clima y que estás viendo que va a llover, entonces te llevas el paraguas porque muy probablemente va a llover si ya viste que un experto dijo hay un 80% de probabilidad de lluvia. Y entonces, ¿cómo lo podemos aterrizar? O se los voy a decir también aquí en México, cómo ha pasado, por ejemplo, con el gobierno actual, un ejemplo de esto, ¿no? Aquí el presidente, cuando empezó todo lo de la pandemia, sacó una estampita o pues sí, es que aquí se llaman escapularios, pero no sé cómo se llaman en sus países, que son básicamente los pedacitos de tela. Y entonces decía el presidente que con ese pedacito de tela, que se llama detente, con eso iba a detener la pandemia, ¿no? Y México terminó siendo el país, con uno de los países, si no es que uno de los países con mayor mortalidad por el tema de la pandemia. Porque mucha gente, seguidores del presidente, dijeron que con eso podían detener la pandemia, entonces no se vacunaron, no guardaron sana distancia, no tomaban las medidas sanitarias. ¿Por qué? Pues porque entonces con la medallita pues podían lograr cualquier cosa, ¿no? Entonces, afirmación del consecuente, no me enfermo porque traigo mi detente. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, es absurdo. ¿Ok? Lo voy a poner a un nivel más de congregaciones. Marjorie, ¿cuántas veces, y perdón, hago referencia a ti porque pues siendo tu pastora, o sea, sabes cómo es la cosa, ¿no? ¿Cuántas veces no te han dicho, le oré a Dios por tener este novio que es ladrón y bandolero y drogadicto, pero Dios me dijo que conmigo yo lo voy a cambiar y yo lo voy a transformar? ¿Te ha pasado o no te ha pasado, Marjorie? Ay, ese argumento lo escucha uno una y otra vez. Cuando usamos a Dios, en realidad es usar a Dios para afirmar el consecuente que queremos. Bueno, justo acabas de utilizar bien la expresión, afirmas un consecuente que no tiene nada que ver el origen y la consecuencia. O sea, ¿cuándo Dios te va a decir eso? No te lo va a decir. ¿Y desde cuándo cuándo afirmas que esto te lo dijo Él bueno, regresando al tema de hermenéutica que están estudiando con el doctor Londoño, es hacer una eisegesis. La eisegesis está llena de falacias de afirmación de consecuente. Una eisegesis, para que pueda hacer eisegesis, casi les puedo asegurar que tiene que tener falacias de afirmación del consecuente. No la puedes soportar si no tuerces esto como lo estamos viendo acá. ¿Ok?
argumento circular o también se llama petición de principio. Y fíjense que aquí me llama mucho la atención porque el video que les presenté, y con toda la intención lo dejé así, el video que les presenté habla específicamente hasta de un tema de fe, ¿no? En donde dice, lo voy a parafrasear como que mi Dios es el bueno porque el libro de mi Dios dice que mi Dios es el bueno, ¿no? O mi fe es la correcta porque el libro de mi fe dice que mi fe es la correcta, ¿no? ¿Y cómo lo demuestras? Pues porque el libro de mi fe dice que mi fe es la correcta y entonces le vuelves a dar vuelta al asunto, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿cómo? También lo voy a citar de acuerdo a la escritura. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, ¿ok? ¿Cómo podríamos, o lo voy a preguntar de esta manera? ¿Jesucristo estaba hablando con falacias? ¿Lo que estaba diciendo él era una falacia? Porque si él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí, entonces luego la gente le podría preguntar, pues demuéstralo, ¿no? O sea, demuéstralo. ¿Cómo es que Jesús podría estar diciendo algo que no se vuelva una falacia de petición de principio o una falacia de argumento circular? Porque él, es más, se los voy a poner como si no fuera yo creyente. Tu Dios dice que Él es el Dios bueno porque Él mismo dice que Él es el bueno, ¿no? ¿Y cómo sé que Él es el bueno si Él mismo dice que Él es el bueno? ¿Cómo resolvemos ese tema? Hagan lluvia de ideas, lo que se les ocurra, o sea, lo que les venga a la cabeza, aunque sea una cosa que pueda ser una aberración, no importa, o sea, de las aberraciones luego salen buenas ideas, entonces, aviéntense, no pasa nada, porque miren, esto les va a pasar en la vida real, les van a preguntar y si ahorita nos quedamos callados entre nosotros, pues entonces luego allá afuera no van a saber qué responder. Bueno, Yo diría que él es... no, adelante. Dale, adelante. No, yo pensaría que por los hechos de Jesús, ¿verdad? Por su vida, por su testimonio, por todos los milagros que hacía y cómo él se entregó a sí mismo, ¿verdad? Por nosotros. Pensaría yo por los hechos de él. Ok. A ver, voy a dejar ahí ahorita en pausa eso. A ver, Manu, ¿sí? Leí hace un tiempo bueno, no sé cómo se pronuncia bien este apellido, pero nosotros decimos Sproul, es R.C. Sproul, que dice que si se demuestra que la Biblia lleva el peso de la autoridad divina, entonces sus enseñanzas con respecto a la persona y a la obra de Cristo quedan por tanto confirmadas. Entonces, basta solo con apelar a la veracidad de lo que está escrito en la escritura, valga la redundancia, para poder confirmar que todo lo que el Antiguo Testamento en ese momento apuntaba hacia la persona de Cristo como tal, podría traer la veracidad que Jesús dice, yo soy la verdad del camino, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok. ¿Alguien más que se aviente? Judith, hace rato querías decir algo. Sí, que una forma de probar de que Dios dice que es bueno es porque su anhelo, pensando en una conversación sencilla, el anhelo de Dios siempre ha sido manifestar su amor a la humanidad, su cuidado a la humanidad. Esa es una prueba fehaciente de que lo que Él dice que es. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, sí. Sí, todo quedó claro. Sí, no, pensé que ibas a continuar la idea, por eso me quedé callado. Ah, bueno. Ok. Miren, voy a tomar estas tres opiniones. Sailin dice de manera, intuyéndolo, pero lo dice de manera acertada, ¿no? Puede ser un argumento falaz y un argumento mañoso si uno dice que Jesús dijo quien dijo que era y solamente él, pero no porque tuvo testigos, ¿ok? Y entonces los testigos daban precisamente eso, testimonio de que las cosas que hacía y decía eran extraordinarias y sobresalientes y confirmaban las profecías que se habían escrito acerca de él.
¿ok? Entonces, de entrada no puede ser, desde un razonamiento estrictamente histórico, no puede ser un razonamiento circular, porque hay gente externa que da testimonio de que lo que sucedió realmente pasó, ¿ok? No solamente son los evangelios. Estamos hablando también, por ejemplo, de Dios, hoy traigo una memoria impresionantemente mal. Dios, es que no es Judas, perdón, Josefo, Flavio Josefo, ya me acordé. Flavio Josefo, quien escribe acerca de la historia de los judíos. Cómo, estrictamente hablando, como un judío de la época que está esperando un Mesías distinto al que llegó, cómo iba a hablar bien de un impostor, ¿no? No habló bien de él, pero lo que sí hizo fue, desde el punto de vista histórico, es dar testimonio de que Cristo existió, de que él fue un personaje real, de que él pisó la tierra y de que hizo las cosas que hizo, ¿ok? Entonces, hay testimonios externos a la escritura misma, y a la escritura me refiero a los evangelios, Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Hay indicios que apuntan a la existencia de Cristo independientemente de lo que la escritura dice. ¿Okay? Ese es un punto. El otro punto también indica que Jesucristo tuvo testigos de lo que sucedió, y los testigos dan testimonio de lo que sucedió con él. ¿Ok? Ahora, desde otro punto de vista de la apologética, la Biblia tiene más códices y más cantidad de documentos, más cantidad de copias, es a lo que me refiero, más cantidad de copias de esos pergaminos que cualquier otro libro que se tenga de la antigüedad. Nadie duda de la vida de Aristóteles, nadie duda que Sócrates existió, nadie duda que César Augusto haya existido, nadie duda de ellos. Nunca nadie duda de que hayan existido. Y se ha llevado a un punto en donde de Jesucristo se pone en cuestionamiento su existencia, porque dices otra vez, ¿cómo lo demuestras? Bueno, si le aplicamos el método de las ciencias históricas a la escritura y a la vida de Cristo, se puede demostrar que con la misma norma con la que se mide a los demás y que no se cuestiona su existencia, con esa misma norma Jesucristo no solamente se puede comprobar que él existió y que caminó sobre la tierra, sino que también se puede demostrar que hizo las cosas que hizo. Hay un libro muy bueno que se llama Más que un carpintero, y en este libro explica paso por paso cómo es que Jesucristo, primero que Jesucristo existió, que es un personaje histórico real. Luego, que había solamente dos probabilidades, o que verdaderamente fuera el Hijo de Dios o que fuera un loco. Así tal cual, a rajatabla lo pone el libro. Y demuestra por qué Jesucristo no era un loco. Entonces, ¿cuál opción queda? Que verdaderamente era el Hijo de Dios. Entonces, no puede, si a nosotros nos dicen que tú dices que tu Dios es el único, ¿y cómo lo compruebas? Pues porque el libro que yo creo lo dice. ¿Y cómo compruebas que el libro que dice es verdadero? Pues porque, o sea, no pueden argumentar eso con nosotros. Lo pueden argumentar y puedes caer en esa historia si no tienes argumentos históricos y no conoces de arqueología y no conoces de historia y no conoces de otras cosas. Por eso es importante conocer de otras cosas. ¿Se puede demostrar con el mismo método histórico que se le aplica a los otros que Jesucristo existió? Sí, sin lugar a dudas. No lo vamos a ver porque pues eso es otro curso y estaremos hablando de no sé cuántas semanas más, pero sí se puede demostrar. Sí, Manu, tienes la manita levantada. Sí, gracias. Justamente por eso era que normalmente la semana pasada hablábamos o al final de la clase de que era importante tener un capítulo agregado a lo que es el pensamiento crítico relacionado a lo que es a la apologética. Y esta información que les compartí ahorita de Sproul nos lleva porque si nosotros lográramos enfatizar que la palabra o lo que usted y yo conocemos como escritura no tiene ningún problema, error o no es histórico, todo lo demás, más la confirmación de que la fe cristiana
es una fe basada en hechos, porque lo que acabas de comentar, de que tenemos pruebas históricas, que tenemos arqueología bíblica y demás. La misma escritura tiene 3 pruebas que pasó con Cienés, la prueba interna, ¿verdad? Que le hablábamos de los testigos oculares, personas que existieron, que dicen que vieron, que escribieron al respecto, las pruebas externas, como Flavio Josefo, otros historiadores como Policarpo también, que escribían por allá, que eran sus maestros, fue inclusive el anciano maestro Juan, que era el último discípulo. Todo este tema es importante que nosotros no solo digamos, ok, vamos a pensar qué dice la filosofía, sino también qué nos dice la historia. Y a la hora nosotros poder decirle a una persona, bueno, Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿por qué lo es? Ah, no, es que su Dios, ¿cómo me lo prueba que existe? Bueno, la historia me dice que esto y esto y esto pasaron, y también lo dice la palabra. Hay arqueología que muestra que estos hechos pasaron, también están aquí. Personajes externos a lo que es el cristianismo confirman los hechos históricos y personajes históricos que hablan la palabra, incluyendo Jesús como personaje histórico. Entonces, ahí es donde se le cae el argumento a todo este montón de gente que solo habla lo que escucha en Facebook, lo que dice otro que dijo, y nuestra tarea de estudiar, de prepararnos, de leer, de indagar un poco más en la historia para poder contrarrestar este tipo de pensamientos. Sí, lo que dice Manu es muy bueno. Fíjense, esa es una manera de entrar a argumentar demostrando que hay conocimiento. Lo que dijo, la frase con la que me quedo de arranque, que es una buena estrategia, es ¿cómo me compruebas qué? ¿No? Y entonces lo que uno contesta es, la escritura lo dice, pero también la historia, el método histórico, o sea, ¿quieres que entremos en tus terrenos? Vamos a entrar en tus terrenos, ¿ok? Pero si ustedes no saben que la historia o las ciencias que apoyan a la investigación histórica también apuntan o apoyan la existencia real de Cristo, si no sabes que eso existe, pues entonces no lo vas a poder argumentar porque no lo conoces. Pero, o sea, quiero decirles que sí existe, que sí se puede demostrar con un buen nivel de certeza y de sensatez y de honestidad intelectual. Y entonces, si tú les dices, la historia apunta a que sí por esto y esto y esta otra razón, entonces ya vas a entrar en un debate de otro nivel, porque ya no te van a tratar de ignorante, porque tú vas a decir, de entrada, la existencia de Jesucristo no la puedes negar. Siendo intelectualmente honestos, no lo puedes negar. Si quieres, entonces entramos en los puntos doctrinales. Ese es otro boleto, ¿no? Pero si la historia de Jesucristo, si la existencia de Jesucristo se puede demostrar y se puede demostrar que lo que él dijo fue verdad, entonces empiezas a validar la parte en donde el Antiguo Testamento habla acerca de él, profetiza acerca de él y Jesucristo valida también buena parte de lo que dice el Antiguo Testamento al decir, yo no vine a borrar la expresión en griego es ni una iota, ¿no? O sea, ni un puntito ahí, sino que vengo a darle pleno significado, ¿no? O sea, entonces podemos discutir temas doctrinales, pero no podemos negar la existencia de Cristo. O sea, eso se puede demostrar, ¿ok? Bueno, y eso será tema de apologética para quien les dé apologética, ¿no? Ok. Creo que Manu les va a dar apologética, por lo que tengo entendido. Bueno, siguiente, confusión de correlación de causalidad, o también se llama post hoc ergo propter hoc. O sea, mejor confusión de correlación de causalidad, ¿no? Es como se llama esta falacia. Y la ilustración dice, claro que no hay tigres, ¿no? Porque puse mi amuleto anti-tigres por aquí. O sea, ¿saben cómo que es muy común que pase también en las congregaciones? Cuando de repente alguien llega
las que se ponen muy intensas, que empiezan a hablar de demonios y que dicen, no, aquí no hay demonios porque fueron reprendidos. Pues, o sea, ni hubo, ni hay, ni pasaron por acá, ¿no? Entonces, si de repente tú dices que no hay porque los reprendiste, pues igual no estuvieron desde el principio. Entonces hay que aprender a discernir eso, porque luego es, como les digo, la gente de manera muy fácil empieza a encontrar relaciones de una cosa con otra que no tienen nada que ver. O sea, no estoy diciendo que necesariamente no existan ni que necesariamente no sea así, pero la mayor parte de las veces caemos en este tipo de situaciones en donde no hay porque hicimos una velada de oración de 48 horas, ¿no? ¿Estoy diciendo que las veladas de oración son malas? No, no estoy diciendo eso. O sea, otra vez quiero que se entienda en qué contexto lo digo, como lo he dicho todas las veces. Lo que estoy diciendo es que probablemente contra aquello que estás luchando nunca existió, nunca estuvo ahí. A lo mejor sí, a lo mejor no, pero puede ser que a lo que tú le atribuyes la solución no sea necesariamente lo que está solucionando el tema. A lo mejor es otra cosa. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo tienes que discernir. Lo discernes con la escritura. O sea, ya hablando de un tema estrictamente teológico, lo disciernes con la escritura. Pero que sea otra vez, para la clase que les dan de hermenéutica, que sea una exégesis de la escritura, no una eisegesis de la escritura. ¿Ok? Sí, Sailin, levantaste la manita y ahorita Marjorie. Sí, es que ahí me queda una duda con respecto a la falacia de afirmación del consecuente. Digamos, por ejemplo, esta es que algo no necesariamente, ¿cómo se dice? Evita algo. Y la otra es que algo no necesariamente provoca algo. Así es, más o menos. Es Sí, que exacto. siento cierta relación. Sí. Ok, me quedé pensando esto. Bueno, más bien pensé que ibas a continuar. Ok, o sea, el punto es que es una falacia cuando tú atribuyes a una causa un efecto que no fue ocasionado por la causa que tú dices. ¿Ok? Por ejemplo, el día de hoy hubo un sol radiante, ¿no? O sea, estuvo el sol así poderoso. ¿Por qué el sol estuvo poderoso? Porque en la mañana me levanté y desayuné, ¿cómo se llaman las empanadas estas que son de Colombia? Lo que es muy tradicional de Colombia para arepas, exactamente, me están diciendo arepas. Hoy desayuné arepas y entonces por eso es que el sol estuvo radiante. O sea, obviamente estoy yendo a un grado de absurdo, intenso para que podamos hacer una diferencia, ¿no? Pero a veces ya los absurdos no son tan grandes, sino son sutiles, ¿ok? Entonces, me levanté por la mañana y entonces se me quitó la gripe que tenía porque hice oración 45 minutos. Una cosa es consecuencia de la otra, puede ser que sí, pero no necesariamente. ¿Okay? Eso va a decir que no ores por sanidad, pues sabemos que tenemos que orar por eso, es lo primero que hay que hacer. O sea, eso no tiene, es escritural y eso es lo que se tiene que hacer, ¿ok? Pero hay ocasiones en donde de repente se empiezan a tener unas conexiones entre la causa y el efecto que no tienen nada que ver y se empieza a generar un estorbo entre las cosas. Por ejemplo, algo que es muy común, el tema de orar en lenguas, ¿no? Como decíamos la otra ocasión, ¿realmente estás hablando en lenguas porque fue un don que se te dio? ¿O estás hablando en lenguas porque como vimos el video de la clase anterior del pastor ahí, que ya ven que empezó a hacer así como que le daba vueltas y el otro cuate daba vueltas, ¿no? Y que trazaba una línea en el piso y el otro no pasaba porque ahí estaba una línea en el piso. O sea, verdaderamente esta persona no puede pasar esa línea porque el supuesto pastor trazó una línea en el piso, o no puede pasar porque más bien tiene un rollo ahí psicológico en donde quiere darle gusto a su pastor, no va a ser que lo haga quedar mal, entonces no paso por ese lugar que supuestamente está trazado, ¿ok? O sea, ahí es donde hay que tener cuidado. Verdaderamente, y regreso a ese video, verdaderamente esta persona no pasó esa línea porque había algo ahí especial, o más bien es que es un tema psicológico, es un tema casi de histeria colectiva, es mejor le voy a dar gusto al pastor, no vaya a ser que
me corre la congregación y entonces mejor hago lo que, o colaboro en esta locura que me está pidiendo que haga. ¿Ok? Entonces, hay que discernirlo. De todas maneras, en la ocasión siguiente que nos veamos, les voy a pasar videos ya de ejemplos reales de noticias y de caricaturas y de cosas que uno va viendo por ahí sobre el camino, que te muestran en la vida práctica cómo esto va aplicando. Pero de entrada, o sea, sí me interesa que capten el principio para que en el momento en que les pase en la vida real, pues sepan distinguir que está habiendo un argumento falaz en ese momento. Y yo sé que estamos viendo bastantes ahorita en este momento también. Sé que puede ser un tema complicado, pero sí necesito en este momento mostrárselos para que sobre la semana, cuando les vaya compartiendo estos videos por el Telegram, pues se vayan entrenando y los empiecen a distinguir. ¿Ok? ¿Sí vamos claros hasta aquí? ¿Sí, Sailin, sí contesté o...? ¿Sí? Ok. Bueno, pues estoy compartiendo pantalla todavía. Ya casi terminamos. Hoy vamos a acabar más tempranito. Les voy a mostrar aquí el siguiente video. Igual voy a dejar el micro abierto para que no se nos vaya a bloquear como hace rato. Vamos a ver 4 falacias más. Aquí también se van a explicar. Vemos unos ejemplos rápidos y terminamos la sesión, porque lo que me interesa es que ahorita, como son muchos conceptos, los vayan practicando en la semana y ahorita les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Entonces ahí va a correr el video. ¿No se oye? No corre. Ay, no me digan eso, por favor. Bueno, a ver, voy a hacer lo mismo que hace ratito. Y además ya vimos cómo hacer. Ah, ya vi. Pues es que si no le pico que comparte el sonido, pues ¿cómo lo van a escuchar, ¿verdad? A ver. Lo que pasa es que como Platzi me paga, entonces estoy haciendo el comercial de Platzi. Ah, no es cierto. Ok. A ver, ahí va otra vez el video. Si no se escucha, ahí me hacen señas, por favor. En un video anterior hablamos de argumentos erróneos que se usan para convencer o embaucar. Aparecen en discusiones y en publicidad comercial y política. Si aprendemos a Uy, perdón. detectarlos, será más difícil que nos engañen o nos engañemos a nosotros mismos. Platzi presenta Cómo detectar mentiras. Las falacias lógicas, segunda parte. Tomamos la lista de falacias del libro El mundo y sus demonios de Carl Sagan. Te recomendamos leerlo completo. Estas son algunas de las falacias que ahí se describen. Argumento ad hominem. Es cuando se ataca a la persona en lugar de atacar el argumento. Por ejemplo, ¡uy, no comas de esas papas fritas! Están echadas a perder. Yo me comí unas y me hicieron daño. Ay, Andrés, todos saben que eres un tonto. En el video anterior, incurriste en todas las falacias lógicas. Al rato... Me hicieron daño las papas. Ay, ¿dónde está el baño? ¡Y te dije! Que una persona tenga defectos o se haya equivocado antes no implica que cualquier cosa que diga sea falsa. Muchas veces incurrimos en esta falacia cuando pensamos que todo lo que diga una persona que no comparte nuestra ideología política debe ser mentira. Esta falacia nos impide dialogar y entender los puntos de vista ajenos al nuestro. Ambigüedad. Se incurre en esta falacia cuando se usa una palabra en dos sentidos diferentes. Los hombres y las mujeres son diferentes, ¿verdad? Pues sí. Pues si no son iguales, tampoco deben tener iguales derechos. Andrés, de vuelta a las falacias. En este caso se usa el término igualdad en dos sentidos diferentes. En la premisa se usa en el sentido de similitud. Es cierto que hombres y mujeres no son idénticos, pero en la conclusión se usa igualdad en el sentido de equidad, equiparación de dignidad e importancia y por lo tanto los mismos derechos y obligaciones. Selección de observaciones.
Se comete este error al escoger exclusivamente aquellos ejemplos que apoyan nuestra opinión e ignorar todos los demás. Una forma de esta falacia tiene que ver con que le damos mucha importancia a algunos casos cercanos a nuestra vida. Se le llama evidencia anecdótica. Mira, Andrés, me recomendaron esta solución mineral milagrosa para curar y prevenir todas las enfermedades. Está hecha con clorito de sodio. La tía de un amigo y la amiga de un tío se curaron de la anemia y de la gripe. Beatriz, pero hay mucha gente que ha usado eso y no se ha curado de nada. Y leí que hay muchos casos de personas que se han intoxicado. Íbamos a hacer que Beatriz se tomara su solución milagrosa y acabara agonizante en el hospital, pero creemos que es más inteligente que eso. ¿En serio, Andrés? Sí, mira estos estudios científicos. A ver. Tienes razón. Hay más casos documentados de intoxicaciones que de curaciones. Quizá lo de mis conocidos sea solo casualidad. Les voy a mostrar los estudios antes de que se intoxiquen también. Otra versión de esta falacia es cuando se intenta hacer estadística con números muy pequeños. Por ejemplo, no creo que gane tu candidato. Le pregunté a todos mis amigos y casi todos van a votar por mi candidato. ¿A cuántas personas le preguntaste? A más de 50. ¿Y cuántos votantes hay en el país? Creo que como 90 millones. Creo que mi muestra es muy pequeña, ¿verdad? Creo que sí. Y poco representativa. Sí, y como todos son mis amigos, es probable que la mayoría tenga ideas similares a las mías. Apelar a la emoción. Esta es la falacia más utilizada en publicidad. Cuando un anuncio recurre a argumentos y aporta datos, se dice que utiliza la ruta central para persuadir al consumidor, mientras que la ruta periférica es la que recurre a elementos como el estado de ánimo o los sentimientos. Los mercadólogos saben que es más efectivo manipular emociones que convencer al público usando argumentos lógicos. A veces se intenta provocar emociones agradables. La sonrisa de tu bebé feliz no tiene precio. Suavizante pachoncito, tan agradable como el amor de mamá. Otras veces, el anuncio busca provocarnos miedo. Si gana el partido púrpura, perderás todo lo que tienes. Reinará el crimen y el caos. Vota bajo tu propio riesgo. O incluso se omiten los argumentos por completo y simplemente se rodea la marca de imágenes agradables o atractivas, implicando que si obtienes el producto, obtendrás lo que las demás imágenes representan. Mastroianni. ¿Te atreves? Afortunadamente, las falacias no son infalibles. Mientras más conscientes estemos de que existen, mejor podemos detectarlas, resistirlas y tomar decisiones razonadas. Curiosamente, sin incurrir en falacias, te podemos asegurar que Platzi te ofrece cursos de marketing, diseño. Bueno, lo mismo de hace rato, no le vamos a hacer de más publicidad a Platzi, ya con que haya dicho Platzi 3 veces. Hasta 5 Platzi, ya con eso basta, ¿no? Bueno, entonces, En un video fíjense, argumento ad hominem. Ese es bien común. Es más, yo creo que es la falacia más común que puede haber. Y eso también le pasa a los papás, es muy frecuente, ¿no? Cuando un papá le dice a su hijo, oye, no camines por ahí porque te vas a caer, ¿no? Y entonces el hijo se voltea y le dice al papá, ¿tú qué sabes, viejo, no? ¿Tú qué vas a saber? O sea, no estás atacando el argumento. No te está diciendo, ¿por qué crees que me voy a caer si sigo caminando por acá? No se ataca el argumento, está atacando a la persona que está dando el argumento. El ad hominem, todo mundo lo practica prácticamente todo el día. O sea, es algo muy común, es de lo más fácil que te puedas encontrar. Si alguien te da un consejo y de repente dices, ¿y tú qué sabes, no? Pues la respuesta, ¿y tú qué sabes? No está refutando el consejo que te están dando. Está atacándote a ti personalmente porque, ¿y tú qué vas a saber? O sea, te está tachando de ignorante. Entonces está atacando a la persona que lo dice, pero no a la idea de la persona. Ese es el punto de un argumento ad hominem. Y como viene ahí en la ilustración, ahí uno de los personajes dice no, está protestando, ¿no? Dice no. Y entonces el otro le contesta, alguien que viste tan mal no puede tener razón.
Pues, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, puede andar en harapos y igual el no que está diciendo tiene total sensatez. Por eso les digo que ese es uno muy fácil de aplicar y es uno muy común de aplicar. Pues mugroso que me va a venir a decir, ¿no? O sea, pues igual se estará mugroso, pero tiene la razón. También se utiliza mucho para argumentos racistas o argumentos clasistas. Que vas a ver si es un pobre diablo, ¿no? O no, pues aquí en México hay algo que últimamente le llaman whitexicans, ¿no? Como los mexicanos blancos, los que tienen la piel muy, muy, muy blanca, que tienden a ser más por apariencia como más gringos, ¿no? Y entonces un whitexican pues, se puede dar el lujo de decirle a otro que es de clase no tan acomodada, le puede decir que es un naco, ¿no? Y un naco pues, tiene una connotación negativa. Pero no estás atacando el argumento, estás atacando a la persona, ¿ok? Entonces, Jesús cuando hablaba acerca de de los fariseos, no atacaba a los fariseos diciéndole estos mugrosos que saben, ¿no? Atacaba las ideas de los fariseos utilizando sus propios argumentos. Y de hecho lo vimos la otra ocasión en donde decía, si ustedes dicen que son hijos de Abraham, pero si Abraham fuera su padre, entonces las obras de su padre harían. Está utilizando el argumento de sus propias ideas para refutar lo que ellos creen. No los está atacando como personas. ¿Ok? Entonces en la escritura pueden ver cómo Jesús refuta ideas, pero es eso, ideas, no personas. Nosotros generalmente atacamos personas, no ideas. ¿Ok? ¿Quedó claro este argumento ad hominem? Ok. Bueno, nos quedan 3 más. Ambigüedad. El argumento de ambigüedad es lo que estábamos viendo hace un momento. Una palabra que tiene más de un significado, se aprovecha precisamente esos significados diversos de la palabra para enredar el argumento. Y entonces aquí vemos, el hombre es malvado, le dice ella a él. Y entonces él contesta, es muy injusto, la mujer también comete maldades. Y ella le contesta, me refería al hombre como ser humano, no como género. ¿Ok? Entonces, esto puede ser que no sea o que sea obvio, a lo mejor en este ejemplo que está aquí, pero a la hora de una discusión, sobre todo cuando estamos hablando de temas políticos o religiosos, hay muchísima ambigüedad. Mucha, 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 mucha. Demasiada, ¿no? Luego les pongo algunos ejemplos, pero bueno, ahorita vamos a dejarlo solamente con este. Falacia de selección de observaciones. No es lo mismo que la falacia de generalización apresurada, pero ahorita estoy juntando estas dos. Selección de observaciones y generalización apresurada. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La generalización apresurada toma un caso, solamente un caso, y dice que todos son iguales. El típico, todos los hombres son iguales, ¿no? Cuando a alguien le va mal con otra persona, entonces de inmediato el argumento es que todos los hombres son iguales, ¿no? Eso es una generalización apresurada. Por uno o pocos no puedes decir que todo el conjunto es igual. ¿Ok? Ahora, ese argumento de todos los hombres son iguales también tiene su tema de falacia de selección de observaciones. Porque nada más estás observando a los que son iguales, que te han hecho lo mismo que todos los demás. ¿Ok? Entonces, seleccionas solamente a los que siempre hacen lo mismo y de ahí sacas una generalización apresurada y dices que todos son iguales. Y ahí en la ilustración, este personaje dice, nos encontramos ante una plaga de ovejas negras. Pues está viendo la que le conviene ver, ¿no? Y todas las demás son blancas, pero está viendo el negro en el arroz, como decimos aquí en México, ¿ok? O sea, ahí el defectito, lo que no gusta, haces énfasis en eso y dices que todo lo demás es igual. Y esa también es una falacia muy, muy, muy común, ¿ok? Y hay que tener cuidado porque es muy común también en las familias que se diga, siempre haces lo mismo. Pues no, o sea, dices, no siempre hago lo mismo, lo hice en esta ocasión y me equivoqué, pero no siempre hago lo mismo, ¿no? Siempre me dices que vas a tirar la basura y no la tiras. Pues a lo mejor es común que no la tire, pero que siempre sea lo mismo, la verdad es que no. O tú nunca dices la verdad, ¿no? No, sí la digo, pero cuando la digo no te acuerdas. Entonces, esta es una falacia muy común. Falacia de selección de observaciones que puede tender a ser falacia de generalización apresurada. ¿Ok?
¿Queda clara estas dos falacias? ¿Sí? Ok. Y la última. Apelar a la emoción. O sea, no les voy a poner el sonido, pero creo que sí hay sonido ahí de fondo. Sus hijos cuando le están pidiendo, ¿me compras, por favor, lo que sea? Y entonces llegan y ponen, lo voy a poner otra vez, carita de gatito de Shrek, ¿no? Una apelación a la emoción. A ver, ¿por qué debería de comprarte lo que me estás pidiendo que te compre? Pues porque tengo unos ojitos muy bonitos de gatito triste, ¿no? Pues es que eso no tiene nada que ver, no me estás dando un argumento, estás haciendo una apelación a la emoción. Y entonces, aquí hay una muy parecida, esta es la última. Hay uno parecido, pero es en sentido contrario. Una es apelar a la emoción y otra es argumento ad baculum. O sea, casi al poder, ¿no? Argumento al poder, porque yo tengo el poder. El ladrón le dice a su víctima, sin duda usted elige la mejor opción. Claro que usted está eligiendo de manera libre, ¿no? O sea, usted de manera voluntaria me está dando su cartera. Pues sí, cuando te van a dar con el bate ahí en la cabeza, pues claro que de manera voluntaria, pues estás entregando lo que te están pidiendo. Entonces, esta de argumento del llamado a la misericordia y el ad baculum, que es el que acabamos de ver, también son muy comunes. Y generalmente nosotros le pedimos a Dios haciendo llamado a la misericordia o poniendo ojos de gatito de Shrek, ¿ok? No estamos dando un argumento de por qué es que necesitamos lo que pedimos o por qué estamos pidiendo y nos hace falta o es sensato o es racional, sino que simplemente, ándale, porfa, ¿no? Y no nos paran ahí hasta que, luego hasta le metemos el tema ¿se acuerdan de la parábola de la viuda que le pide justicia al juez y que le insiste hasta que le da justicia? Bueno, pues ahí ella estaba pidiendo justicia por algo que era razonable, ¿no? Pues se cometió un delito y quería justicia. Pero luego nosotros hacemos una falacia, y cometemos falacia y además hacemos un sesgo de conocimiento, un sesgo cognitivo, y entonces pensamos que le vamos a pedir a Dios 20 veces lo mismo y que nos lo dé, pues nada más porque tenemos los ojitos bonitos de gatito de Shrek, ¿no? Cuando no puede ser que lo que estemos pidiendo no sea conveniente, no sea necesario, y haya otras cosas más importantes, ¿ok? Y sí, como dice Manu, pues por eso pedimos y no recibimos, porque pedimos para nuestras propias concupiscencias, ¿no? Nuestras propias placeres, dijeran, depende de la versión que consulten. Bueno, pues lo vamos a dejar hasta acá. Como les digo, yo sé que es mucha información, pero lo que voy a estar haciendo es que les voy a estar mandando a través del Telegram videos, y les voy a pedir que en ese video traten de identificar qué tipo de falacia están encontrando en los videos que les voy a mandar. Son videos cortitos, porque esto se aprende practicando. O sea, ahorita nos podemos sentar y escuchar y lo vamos a tener fresco 2, 3, 4 horas, pero el rato se nos va a olvidar. Entonces, para que no se nos olvide, lo tenemos que practicar, y para poderlo practicar, entonces les mando esos videos cortos. Ustedes ven el video corto y lo que van a tener que hacer es que de estas vimos 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vimos 12. De las 12 falacias que vimos el día de hoy, traten de identificar. A veces un video va a tener más de una falacia, porque a la hora que uno está discutiendo, y como les pedía en algún momento al principio de todo esto, que les pedía que buscaran un video en donde hubiera alguna discusión de tipo político, de tipo religioso, en donde todo el mundo empieza soltando palabrotas y empiezan diciendo cosas porque entra el pensamiento rápido en lugar del pensamiento lento, empiezan a entrar los sesgos cognitivos, todo lo que ya hemos visto, ¿ok? Ahí en las discusiones de este tipo es donde se nota más todo este tipo de cosas. Bueno, entonces, en los videos que les comparto, traten de identificar de estas 12, a ver cuántas falacias pueden identificar en uno solo de los videos, y lo comparten ahí por el Telegram, ¿ok? Y entonces así nos ayudamos, porque a lo mejor yo identifico esta en particular y no me había dado cuenta que también estaba esta otra. Y entonces así ayudan a sus compañeros a que vayan aprendiendo y que las vayamos identificando. Damaris, que puedo agregar para recibir la información. Pues si pones ahorita tu número, Damaris, ahí si lo subes ahorita en el chat, te agrego ahí al grupo para que lo
Y que no haga examen de falacias. No, pues sí, sí tengo que hacer examen de falacias. Gracias. Apoyo la moción de Marjorie. Sí, no, eso es ineludible. Ay, no, profesor, no nos hemos repuesto, nuestro cerebro todavía no está totalmente conectado después del examen pasado. Eso es un argumento, es un llamado a la misericordia, eso es una falacia, es un argumento falaz. No das un argumento Todos sólido. estamos con los ojitos del gato. Exactamente, lo estoy viendo ahorita con ojos de gatito de Shrek, del gato con botas, pero no hay un argumento sólido, no falaz para no hacer un examen de esto. Entonces, acabamos de identificar una falacia aquí. Nada más déjenme apunto el número de Damaris. Damaris, ¿eres de qué país eres? Si abres tu micro, Damaris, porque no te... Perdón, de México, del Estado de México. Ah, ok. Entonces, es un más 52 al principio, 55, 70. ¿Qué animal? Espérenme, no. Esto no se ve, perdón. Perdónenme la expresión, pero ya iba a decir el número y esto va a salir en YouTube. No dije el número completo. No va a pasar nada. Es más, déjenme, voy a dejar de grabar porque eso ya no tiene que grabar. Sí.